Muy pocas veces un libro se convierte en noticia, pero esta semana la presentación de la nueva novela de Carlos Ruiz Zafón, de cuya obra anterior, La sombra del viento, se vendieron más de 10 millones de ejemplares, ha roto esa tendencia. Y es que el escritor catalán se ha convertido en un fenómeno literario y empresarial. La sombra del viento se ha traducido a 40 idiomas y su nueva obra, El juego del ángel, sale a lo grande, con expectación y una tirada insólita de 1 millón de ejemplares. Ruiz Zafón pasa la mayor parte del año en Los Ángeles, donde encuentra el anonimato y la tranquilidad que necesita, pero su hilo argumental ha vuelto a estar en Barcelona. Y allí nos hemos citado con él para que nos desvele las claves de su mundo, las que le llevan de forma apasionada a contar historias. Vive dentro de su cabeza en este mundo que define como una jungla. Su trabajo, el de narrador, asegura que buena parte de su oficio lo aprendió de la literatura, el cine, la música y la propia televisión. Nació en esta Barcelona que define como ciudad de los dragones, en la que él es uno de ellos. Desde muy pequeño los vio en las gárgolas, los pasamanos, verjas y tiradores. Le fascinan desde entonces y no sabe qué noche, cuando tenía 6 años, si aún despierto soñando con la intriga de sus fauces, en el delirio del camino que va desde la realidad a la ficción, decidió para siempre contar historias. Tengo la sensación que cada vez que acabo un libro envejezco de golpe, que hay un montón de cosas que se han quedado ahí y que el hecho, ¿no? la lucha esta por escribirlo, por acabar de hacer aquello que te has propuesto, de algún modo se te lleva buena parte de ti. Y siempre me hace pensar un poco, ¿no?, la sensación esa, de ahí esa frase, ¿no?, de que se va quedando un trozo de ti en cada uno de esos libros, con lo cual probablemente pues hay un número determinado de ellos que puedes escribir, porque llega un momento en que ya no queda nada, porque lo que utilizas para escribirlos es aquello que tú tienes dentro de algún modo, aunque haya el oficio, la técnica y todo esto, pero hay una parte, hay un combustible no limitado que es el que uno exprime para escribir y para intentar hacer algo que valga la pena para uno mismo y para los demás. Y sin duda, cuanto va pasando y cuando los ves irse, yo creo que ves una parte importante de ti mismo y de tu vida que se pierde un poco, ¿no? Como un barril que se cae en el mar y lo ves que sabes que no lo vas a recuperar nunca más. Han pasado 6 años y 11 meses desde que salió La sombra del viento y el escritor ha llegado a Barcelona desde Los Ángeles, donde vive, para presentar en sociedad su nuevo libro. Mientras se vendían 10 millones de ejemplares traducidos a 40 idiomas, el escritor contestaba siempre que pronto o muy pronto, cuando le preguntaban que cuándo saldría la próxima novela. Y es que Carlos Ruiz Zafón parece que no le teme al abismo y vértigo que produce el inexorable reloj. Sabe bien que para los grandes escritores el tiempo corre a favor. Lo que el novelista debe hacer es utilizar el gran libro de la vida, las experiencias que todos tenemos, los grandes temas clásicos de la humanidad, de la naturaleza humana, e intentar extraer historias interesantes de ellas. Y sobre todo el trabajo del novelista es explicar la historia, contar la historia del mejor modo posible, de la manera más eficiente para que esa historia, esos personajes, ese universo, lleguen al lector, lleguen con intensidad, lleguen con potencia y le proporcionen una experiencia que vaya más allá de leer una página. Yo creo que la lectura, la gran literatura es aquella en la que el libro desaparece de nuestras manos. Nuestras muescas de tinta sobre el papel blanco se pulverizan y lo que vemos son imágenes, texturas, sentimientos, calles, caminamos por esos lugares. Ese es el milagro de la gran literatura. Carlos Ruiz Zafón ha hablado para Informe Semanal antes de su gran presentación mundial, para la que la editorial no ha escatimado ni en gastos ni en imaginación. La música del propio autor llena el espacio del Liceu, en el que no falta ni un pequeño detalle. La puesta en escena muestra un espectacular decorado que suma más de 4.000 libros viejos para recrear el cementerio de los libros olvidados. Aquí comenzaba La sombra del viento y el lector lo vuelve a visitar en El juego del ángel, un espacio mítico que será el punto de unión de un ciclo de 4 novelas ambientadas en diferentes épocas de la ciudad de Barcelona y del que el propio autor nos ha revelado algunas de sus claves imaginarias.
Muy pocas veces un libro se convierte en noticia, pero esta semana la presentación de la nueva novela de Carlos Ruiz Zafón, de cuya obra anterior, La sombra del viento, se vendieron más de 10 millones de ejemplares, ha roto esa tendencia. Y es que el escritor catalán se ha convertido en un fenómeno literario y empresarial. La sombra del viento se ha traducido a 40 idiomas y su nueva obra, El juego del ángel, sale a lo grande, con expectación y una tirada insólita de 1 millón de ejemplares. Ruiz Zafón pasa la mayor parte del año en Los Ángeles, donde encuentra el anonimato y la tranquilidad que necesita, pero su hilo argumental ha vuelto a estar en Barcelona. Y allí nos hemos citado con él para que nos desvele las claves de su mundo, las que le llevan de forma apasionada a contar historias. Vive dentro de su cabeza en este mundo que define como una jungla. Su trabajo, el de narrador, asegura que buena parte de su oficio lo aprendió de la literatura, el cine, la música y la propia televisión. Nació en esta Barcelona que define como ciudad de los dragones, en la que él es uno de ellos. Desde muy pequeño los vio en las gárgolas, los pasamanos, verjas y tiradores. Le fascinan desde entonces y no sabe qué noche, cuando tenía 6 años, si aún despierto soñando con la intriga de sus cauces, en el delirio del camino que va desde la realidad a la ficción, decidió para siempre contar historias. Tengo la sensación que cada vez que acabo un libro envejezco de golpe, que hay un montón de cosas que se han quedado ahí y que el hecho, ¿no? la lucha esta por escribirlo, por acabar de hacer aquello que te has propuesto, de algún modo se te lleva buena parte de ti. Y siempre me hace pensar un poco, ¿no?, la sensación esa, de ahí esa frase, ¿no?, de que se va quedando un trozo de ti en cada uno de esos libros, con lo cual probablemente pues hay un número determinado de ellos que puedes escribir, porque llega un momento en que ya no queda nada, porque lo que utilizas para escribirlos es aquello que tú tienes dentro de algún modo, aunque haya el oficio, la técnica y todo esto, pero hay una parte, hay un combustible no limitado que es el que uno exprime para escribir y para intentar hacer algo que valga la pena para uno mismo y para los demás. Y sin duda, cuanto va pasando y cuando los ves irse, yo creo que ves una parte importante de ti mismo y de tu vida que se pierde un poco, ¿no? Como un barril que se cae en el mar y lo ves que sabes que no lo vas a recuperar nunca más. Han pasado 6 años y 11 meses desde que salió La sombra del viento y el escritor ha llegado a Barcelona desde Los Ángeles, donde vive, para presentar en sociedad su nuevo libro. Mientras se vendían 10 millones de ejemplares traducidos a 40 idiomas, el escritor contestaba siempre que pronto o muy pronto, cuando le preguntaban que cuándo saldría la próxima novela. Y es que Carlos Ruiz Zafón parece que no le teme al abismo y vértigo que produce el inexorable reloj. Sabe bien que para los grandes escritores el tiempo corre a favor. Lo que el novelista debe hacer es utilizar el gran libro de la vida, las experiencias que todos tenemos, los grandes temas clásicos de la humanidad, de la naturaleza humana, e intentar extraer historias interesantes de ellas. Y sobre todo el trabajo del novelista es explicar la historia, contar la historia del mejor modo posible, de la manera más eficiente para que esa historia, esos personajes, ese universo, lleguen al lector, lleguen con intensidad, lleguen con potencia y le proporcionen una experiencia que vaya más allá de leer una página. Yo creo que la lectura, la gran literatura es aquella en la que el libro desaparece de nuestras manos. Nuestras muescas de tinta sobre el papel blanco se pulverizan y lo que vemos son imágenes, texturas, sentimientos, calles, caminamos por esos lugares. Ese es el milagro de la gran literatura. Carlos Ruiz Zafón ha hablado para Informe Semanal antes de su gran presentación mundial, para la que la editorial no ha escatimado ni en gastos ni en imaginación. La música del propio autor llena el espacio del Liceu, en el que no falta ni un pequeño detalle. La puesta en escena muestra un espectacular decorado que suma más de 4.000 libros viejos para recrear el cementerio de los libros olvidados. Aquí comenzaba La sombra del viento y el lector lo vuelve a visitar en El juego del ángel, un espacio mítico que será el punto de unión de un ciclo de 4 novelas ambientadas en diferentes épocas de la ciudad de Barcelona y del que el propio autor nos ha revelado algunas de sus claves imaginarias.